Shalom Brajá, quiero probar el sonido primero, si ustedes me escuchan bien. Estoy con unos audífonos para no forzar la voz en el ambiente abierto. Entonces, si me pueden dar un ok a nivel de sonido o se escucha directamente de la computadora. ¿Se oye bien? Bueno, muchas gracias. Muy bien, Erev Tov, muchas gracias por acompañarnos. Nos vimos en la necesidad de suspender uno de los shurim. La gripe toca fuerte a veces y bueno, no podemos estar completamente disponibles, pero por lo menos no estar fuera de nuestro circuito de estudio en nuestro Bet Midrash. Estamos en la antesala del primer Shabbat del mes de Shevat, Chodesh Tov, ante todo para todos nosotros y para todo Am Israel, que podamos ser testigos de tiempos un tanto más normales, más allá de los 480 y pico de días que han pasado de anormalidad, pero tiempos más normales en cuanto a lo que refiere seres humanos, si se los puede llamar seres humanos. Ah, Se definieron como, obviamente, yo pienso que las bestias tienen un tanto más de solidaridad y de criterios entre ellas mismas para con sus críos y para con los demás. Pero bueno, hoy fuimos testigos de lo que representan estos terroristas con los cuales hay que convivir desde lo cotidiano, desde el dolor, desde la angustia, desde escenarios que no podrían reproducirse y que el mundo exterior, aún viendo todo eso, su dedo acusador lo pone sobre nuestros heroicos Hayalim, sobre nuestros valientes heroicos también sobrevivientes y fundamentalmente sobre todos estos hermanos nuestros secuestrados. Eh, es difícil imaginar eh, lo que está ocurriendo porque no hay sentimientos desde el punto de vista de cada uno de nosotros, del interior de cada uno de nosotros, que no deje de conmocionarse frente a lo que se puede todavía llegar a hacer. Hasta ese punto. No me quiero imaginar lo que será el regreso de ataúdes desde ese maldito lugar. Quiera Kadosh Baruj Hu maldecirlo, como maldijo Yehoshua, la ciudad de Jericó, para que no se vuelva a ver construida. Y realmente uno se llena de dolor, de angustia, pero por sobre todas las cosas uno se llena, perdón, de indignación, porque si todavía cabe una religión, un Dios, un profeta, como la llama la religión, si cabe un concepto de eso, realmente creo que estamos muy lejos, muy, muy lejos de poder plantearnos una realidad semejante de paz, ni a futuro, ni a pretérito pluscuamperfecto, como lo quieran llamar ya los tiempos. Pero esta es la realidad. Por lo tanto, esperemos que todos aquellos que llegaron hoy, israelíes, tailandeses, que me imagino que habrán sufrido desde el mismo lugar, porque al no tratarlos como personas, no importa la nacionalidad ni la religión. Pero esas bestias, esos animales que han perdido ya el grado de animalidad, esa turba que aparece allí, esa turba, eso el mundo lo tendría que ver y tendría que levantar todo el mundo su dedo acusador. No lo vamos a encontrar. Rabotai, Perashat Bo, este Shabbat Kodesh, nos lleva a el tercer encuentro con el Galut y la Geula. Nada más que este encuentro entre el exilio y la redención empieza a cobrar forma, empieza a vestirse de forma. Y por cierto que cuando se viste de forma, estamos hablando
de no solamente un todopoderoso que actúa sobre tierra, aire, mar, plataforma submarina y por sobre todas las cosas, la imaginación de cualquiera de los hechiceros, magos o así todo de los egipcios más simples, por supuesto de su faraón. Sino y por sobre todas las cosas, lo que se van acortando son los periodos en donde Kadosh Baruj Hu puso el tiempo indicado para que el faraón vea cómo su propia obstinación, su propia sentido de la turbación, como esta turba que tenemos aquí, a pocos kilómetros, inclusive de esta pequeña ciudad como Ra'anana, ya sea hacia el este o hacia el oeste, no importa ya hacia dónde. De una u otra manera, decía que Kadosh Baruj Hu va achicando los espacios. Pero Bo ya nos ofrece simplemente las tres últimas de las Makot y la última en particular, Makat Bejorot, que va a representar la, la caída a pique realmente antes de hundirse en las profundidades del mar de los juncos o mar rojo, como se lo llama, de un faraón, de un líder mil veces muerto por su pueblo eventualmente, y que sin embargo seguía todavía haciendo de sus obstinaciones y caprichos eventualmente su destino final, en este caso el pueblo de Israel. Quiere decir que hoy en día, cuando estamos en Perashat Bo, estamos asistiendo a ese pasaje que no es un pasaje lento ni tampoco rápido. Es un pasaje que se da en su tiempo. Es un pasaje que se da en los tiempos que Kadosh Baruj Hu ha modelado y ha establecido eventualmente para el pueblo de Israel y su salida definitivamente, porque la salida es definitiva. Estas, estas son las soluciones que Kadosh Baruj Hu logra. La Geulá, si hay que definirla, es Geulá Shelema. Si no es, no es Geulá. La Geulá tiene que ser totalizadora. Shelema es completa, absoluta, como la Emuná de Rambam, Anima Amin de Emuná Shelema. La Emuná también tiene que ser completa. La Teshuvá, el arrepentimiento también tiene que ser completo. Y todos ellos, obviamente, hablan de un estado de salud, si en caso de que se dé. Tanto la Geulá completa, como la Refuá completa, como la Teshuvá completa. Y el estado de salud, obviamente, que hablamos de que cada uno de nosotros, la Emuná, dijimos la Geulá y la Teshuvá y la Refuá, que es el estado de salud definitivo, el equilibrio, que es Refuá Shelema. Por lo tanto, estas van a ser las cuatro aristas, creo yo, de estos cuatro lenguajes de la Geulá, y los sacaré a vosotros de debajo de los sufrimientos, los agobios de Egipto, y los liberaré de vuestros trabajos serviles, y los tomaré a vosotros, y los redimiré a vosotros con brazo extendido y con mano poderosa, y los tomaré a vosotros como mi pueblo, y yo seré para vosotros vuestro Dios. Ahí están estos cuatro aspectos que personalmente los ligo con el concepto de Shalem. Y luego viene la diferencia, el punto central sobre el cual giran todos esos aspectos y que tiene que ver con Behebeti etchem el Haaretz, Shem Nishbati le Abraham, le Yitzhak y Jacob, latet lahem, y os traeré a vosotros a la tierra. Este fue el pasaje de Perashat Vaera, semana que pasó, a nuestra realidad, donde Am Israel será el protagonista de la historia por primera vez. Según Rav Soloveitchik, Yosef Dovalev Soloveitchik, es el momento en el cual Am Israel deja la periferia de la historia
quiere decir una periferia, estar por fuera, como un silencio prolongado, como el no protagonismo, para pasar a ser el centro de la historia. Un movimiento, esa es la Geulá. De acuerdo a la explicación de Rav Soloveitchik, la Geulá es un movimiento centrípeto. Me lleva al centro, me lleva a ser protagonista, me lleva a dejar de ser una realidad silente, sin voz, sin sonidos, para pasar a ser ahora la historia de un pueblo que habla, que cuenta, que relata, que vive, que recuerda. Y por lo tanto el compromiso ahí se transforma en una realidad ya maravillosa desde la perspectiva, por supuesto, del pueblo de Israel. Pero yo quisiera detenerme hoy en un punto que está aquí, en esta perashá, y que tal vez, no sé si tal vez, en realidad para mi criterio es el punto o el eje donde gira todo. החודש הזה לכם. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים. Habló Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, Leemor, para decir, Ajodesh hazel lachem Rosh Hodashim. Este mes es para vosotros, principio de los meses. Rishon u lachem lechodeshe Hashana. Primero es para vosotros entre los meses del año. Así nos dice la Sagrada Torá en Perashat Bo. Aquí tenemos, obviamente, un punto de comienzo. En Netivot Shalom, el rabino de Slonim, nos recuerda y dice, ya Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, nos mencionó al comienzo del libro de Bereshit que la Sagrada Torá nuestra no debería haber comenzado sino desde este pasuk, desde este versículo, desde este capítulo. Es el capítulo 12, para hablar de capítulos en la Perashá, capítulo 12 del libro de Shemot. Aquí tenía que haber empezado, dice Rashi, toda la historia de la Torá. Por lo tanto, dice Netivot Shalom, la mitzvah del Kiddush HaChodesh, la santificación del mes, con la cual era apropiado y adecuado que empecemos la Torá. Y entonces dice, si Rashi dijo esto, es porque debemos entender eventualmente cuál es el sentido tan particular, ¿no?, de esta mitzvah y por qué en general fue escrita en esta perashá, que habla sobre la mitzvah del Corbán a Pesaj, o sea, el sacrificio de Pesaj, que va a ser el puntapié inicial de la salida de Mitzrayim. Entonces, esto Rashi nos dice para que tengamos y prestemos atención, que si nosotros vamos a ver el libro de Bereshit, que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, en el comienzo creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, Rashi cita a su papá, Amar Rabbi Yitzhaki. Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak que era su padre, Rabbi Shelomo ben Yitzhak. Por eso se le dice Rabbi Shelomo Yitzhaki. Lo היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, ראש חודשים. No debería haber empezado la Torah, sino desde este mes es para vosotros, principio de los meses. Y es lo que está diciendo Netivot Shalom. Entonces, aquí se encierra o se encuentra uno de los aspectos más sustantivos de la existencia de Am Israel. Antes de todo lo que ha de pasar a la salida, que quiere decir la Geulah Shelema, Baruch Hashem, la redención completa, y toda la movilización de un pueblo, donde esa emuná que había nacido a cuentagotas en Egipto se va a transformar en Vayaminu, en una emuná Shelema. Y por supuesto que, como les decía al principio, hace 5 minutos, esa Geulah Shelema y esa emuná Shelema, Nahon, gracias, Menashe querido. Eso es la primera mitzvah que recibimos como pueblo de Israel. Decía entre la Geulah Shelema
la redención completa, y la emuná shelema, pasa un puente muy estrecho entre ambas, que es la teshuvah shelema. Am Israel tiene que producir un cambio. Y ese cambio, obviamente, empieza no cuando se van de Egipto, sino empieza cuando todavía están en Egipto. Porque Akadosh Baruj Hu habla con Moshe y Aarón, dice la Torá en este capítulo 12 al principio, Ve'eretz Mitzrayim, en la tierra de Egipto. Dice entonces el Netivot Shalom, en la Mejilta, que repito, es el Midrash Alajá del libro de Shemot, interpretaron este pasuk, Ajodesh Hazeh Lachem, dice, este mes es para vosotros. Lo maná bo Adama Rishon. Este mes es para vosotros. ¿Quién es vosotros? Pueblo hebreo, el pueblo de Israel, saliente, ahora, por salir de Egipto. Pero este mes no lo contabilizó Adam Arishon, el primer ser humano. Quiere decir, dice Netivot Shalom, que desde los días del primer ser humano, de Adam Arishon, hasta la salida de Mitzrayim, contaban el tiempo por el sol. Interesante. Y solo a partir de la salida de Mitzrayim, que fueron ordenados por la mitzvah de santificar el mes, empezaron a contar el tiempo a través de la luna. ¿Entienden ustedes? Esto es sugestivo y muy, muy trascendente. Es para vosotros. Rishon u Lahem. Primero es para vosotros, dice en Netivot Shalom, Velole Akum. Es para vosotros, pero no para las naciones idólatras. Quiere decir, nos dice el rabino de Slonim, Zatzal, aprendemos que Israel cuentan el tiempo de acuerdo a la luna, Lebaná, y los Aakum y los idólatras con el sol. Y esto, dice en Netivot Shalom, también requiere una interpretación, o por lo menos una explicación. La ama davka de mitzvah zo, ¿por qué precisamente en esta mitzvah la Torá acentúa la gem, para vosotros es esta mitzvah, pero no para las naciones idólatras? Pero también hay que entender Kushiata Mefarshim, lo que han puesto como problemático y emblemático del problema la mayoría de los comentaristas, ¿por qué dice Be'eretz Mitzrayim, en la tierra de Egipto? She'ein Torah mefareshet bechol dibur eihan ne'emar. Claro, cada vez que Akadosh Baruj Hu habló con Moshe y Aarón, no dice que habló en la tierra de Mitzrayim. Bichlal no dice dónde habló. Entonces, obviamente, dice que Eretz Mitzrayim también tiene que ver. Y nos explica el Netivot Shalom, Ainian, el tema. Ante todo, vamos a aclarar, nos dice el Rab, lo que encontramos en lo expresado y enseñado por nuestros sabios de bendita memoria. שהפליגו מאוד בגודל עניין קידוש הלבנה. Nada está oculto bajo el sol, mejor. Gracias. Dice, encontraron nuestros sabios, y fligu meod. Y fligu quiere decir que analizaron profundamente y mamás llegaron lejos en su interpretación por la trascendencia e importancia del Kiddush Alevana, de la santificación de la luna, se la llama la blanca. Y como Darshu mira Pasuk, y como lo explicaron de este Pasuk, de esta Perashá, Ajodesh Lachem, este mes es para vosotros, de acuerdo a lo que dice la Gemara de Sanedrín, en el Talmud Babli. Sanedrín, eh, creo que está hablando de cerca de la página 60 o 62 aproximadamente. Aquí cita el nombre de la Gemara, pero no dice dónde específicamente. Kola mevareja la jodesh bismano, que ilu mekabel pene shejina. Qué bonito. Toda aquella persona que bendice al mes en su tiempo es como si estuviera recibiendo la presencia de la Shejina. Por eso, siempre, una vez que nace el mes, tenemos lo que se llama Birkat Levana,
o Kiddush Levaná, como quieran llamarlo. La bendición de la luna o la santificación de la luna. Y esto, obviamente, lo hacen tanto la tradición ashkenazí como sefaradí. La diferencia, que la tradición ashkenazí ya a partir del día 3 del mes o 4 ya hacen Birkat Alemana. La tradición sefaradí lo hace solamente a partir del octavo día. Tiene que pasar una semana completa de la renovación de la luna y luego entonces podremos tener eventualmente la, la posibilidad de hacer Birkat Alemana. Esto es una tradición muy, muy bonita, muy, muy importante, porque obviamente nos está hablando de una tradición que habla de que es Mashiifligu Hazal. Nuestros sabios han verdaderamente comentado e interpretado con tanta elocuencia el tema de la santificación de la luna. ¿Por qué? Con la Mevarej a la Jodesh Bismano, todo aquel que bendice el Jodesh quiere decir la renovación de la luna en su tiempo, es como si estuviera recibiendo Keilu Mekabel Pene Shejina, la presencia de la divinidad. ¿Por qué? Porque obviamente dice, está escrito en este Perashá, a Jodesh Azeh Lahem, el mes este, Azeh, y está escrito más adelante cuando vamos a cruzar el Yam Suf la próxima semana, ya definitivamente dejando atrás todo el exilio, todo el galut, ya se cierra el galut, hablábamos al principio, Ze Eli Ve'anveu, Ze Eli, este es mi Dios, y lo voy a enaltecer. Dicen los Jajamim, que en el cruce del Yam Suf tuvieron el mérito de ver Gilui Shekhinah, la revelación de la presencia divina. Y nos sigue ilustrando el Netivot Shalom, diciéndonos, Inyan Israel, Monim la Levana. Este tema que nosotros tal vez no podamos comprender en profundidad, de que Israel cuentan sus tiempos de acuerdo a la renovación de la luna, Hidush Alevana, es Shealevana Yesh Zmanim Shei Besi Achoshech. ¿Saben por qué dice? Porque la luna tiene etapas. A veces tiene una etapa en la cual está en el punto máximo de la oscuridad y no se ve allí ni siquiera una pequeña chispita de luz. Pero también sabemos que en la más alta y profunda de las oscuridades, sabemos que ella volverá nuevamente a iluminar como al principio y habrá de llegar a su plenitud, a la luna llena. Hermoso. Dice Netivot Shalom, así también es la vida de Am Israel, tal cual el ejemplo de la luna. Kol Seder HaHaim shel Am Israel, todo el orden vital del pueblo judío, Ratzuf Zemanim shel Choshech Be'afela, está ocupado y está en esa manifestación de tiempos de oscuridad y neblinas, de no poder ver con claridad. Rob Yemeim Bakaluyot, la mayor parte del tiempo de la existencia judía, los últimos 2 años, han sido en exilios, diásporas. Besoblim tzarot rabot berraot. Y sufrimos desgracias, sufrimientos, angustias de las más variadas y de las peores. Pero Israel, Monim la Levana. Ellos cuentan los tiempos de acuerdo a esa luna, que cuando se renueva la luna nueva, es todo oscuro, no vemos nada. Si intentamos hoy salir a ver nuestros cielos, no vamos a encontrar nada, ningún esbozo. Y entonces dice, "Be'af besía hashut", pero aún así hoy, cuando tú y usted vaya a ver esa luna en el alto cielo y no la van a encontrar, tomarán conciencia que en el clímax de la oscuridad, ¿saben? Sheshub yashubu leair kebarishon. El pueblo judío tiene conciencia que nuevamente volverá a iluminar como al principio. Tal como lo decimos en Birkat Levaná.
Cuando decimos, cuando pronunciamos Birkat Levaná, esperemos, las personas que siguen la tradición ashkenazí, ya Motzai Shabbat, van a poder hacerlo si Dios quiere. Y nosotros los sefaradín vamos a tener que esperar hasta el otro Motzai Shabbat, que ya va a ser 9 o va a ser 10 prácticamente, de 11, va a ser, perdón, de Shevat. Pero dijeron los Jajamim, dice Birkat Levaná, la barajá acuñada para eh, Birkat Levaná, dice, Hok Uzman Natan Laem, Akadosh Baruj Hu estableció un Hok, una ley, y eso marca una frecuencia, Uzman, un tiempo, Natan Laem, les dio a ellos, Shelo Yeshanu et Tafkidam, que no van a modificar jamás su función. El sol saldrá siempre por el este y se pondrá en ocaso por el oeste. Y esa luna habrá de renovarse indefectiblemente cada 29 días y medio. Y eso, Hocus Mandatan Laem, para que entendamos que la tefilá refleja lo que es la emuná también. Porque finalmente todo lo que estamos viendo aquí no somos, Dios no permita, un pueblo enoteísta que sirve a los astros. Bijlal, no. No tiene nada que ver con servir a, como lo hacían los egipcios, al dios, al sol, a Mon-Ra, o como los persas servían después a Hormuz y a Arimán, el dios de la luz y el dios de la oscuridad. Bien, entonces tengamos en cuenta de que no se trata aquí, al contrario, Akadosh Baruj Hu puso en ellas ese circuito y esa forma de comportarse, Shelo Yeshanu et Tafkidam, que no cambien su función. Sasim usmechim la'asot retzon konam. Y todo lo que hacen, lo hacen como si estuviéramos viviendo los sentimientos del sol y de la luna. Sasim usemechim, felices, contentos de hacer la voluntad de su creador. Porque también en el tiempo que está en el clímax de la oscuridad, están felices de hacer la voluntad de Dios. Y así también Israel, dice Netivot Shalom. Shekol sheino be'ester panim eino mehem. Todo lo que acontece en este mundo y que se define por el concepto de Esther Panim, el ocultamiento del rostro de Dios. Dice, si no es a partir de esa concepción, Einomeem, no forma parte de la realidad del pueblo judío. Sabe el pueblo judío que existe el Esther Panim, pero tenemos que tener conciencia de que Él se oculta. El problema hoy, como estudiamos en el Shabbatón que hicimos hace poco tiempo atrás y muy feliz, que enseñamos allí, Astará Shebetoch Astará, que es un concepto mucho más grave, que es el ocultamiento dentro del ocultamiento. Porque una cosa es que yo sea consciente, como explica el Rab León Ashkenazi, Zecher Tzadik Libraja, Manitú, que yo soy consciente de que Dios está oculto, pero a veces el judío está tan distante, está tan perdido, está tan obstruido, que ni siquiera él sabe que el Dios está oculto. Eso es peor. La astará, el ocultamiento dentro de la astará. Y por eso dice, a pesar de ese ocultamiento, felices y alegres están en hacer su voluntad, aún la voluntad de Dios, aún en tiempos donde las oscuridades, todo lo tenebroso de la oscuridad es lo más profundo y lo más grande. Y esto es la explicación, dice el Netivot Shalom, como en Purim, Najón, de Dios. Purim es el tiempo de Astará, Shebetoch Astará, mamash, Purim, gracias Jazmín, es Astará, Shebetoch Astará. Y esta es la explicación, dice el Netivot Shalom, de Ajodesh Azelachem. Este mes es para vosotros. Dijo más arriba, Lachem Beloleakum, para ustedes, para vosotros, y no para los idólatras. Porque Israel, el pueblo de Israel se asemeja a la luna. Porque el secreto existencial del pueblo judío es de dentro de la oscuridad, de dentro de lo que es la neblina,
que no se puede visualizar, hasta que Am Israel pueda volver a iluminar como los tiempos de la antigüedad. Pero Ad kedekach shekol sheino beester panim eino mehem. Hasta tal punto que todo lo que no provenga de este concepto que se llama Ester Panim, el ocultamiento del rostro de Dios, no forma parte ya de la realidad que no sea del pueblo judío. Vean quién. Y por lo tanto, nos dice Netibot Shalom, ordenó el santo bendito él a Israel sobre el tema de la santificación del mes, como la primera mitzvah en la Torá, antes de la mitzvah del Corban Pesach. ¿Sí se dan cuenta? Porque uno diría, con tanta simpleza, bueno, la primera mitzvah que fuimos ordenados como pueblo de Israel fue el Corban Pesach. No, la primera mitzvah como colectivo no fue el sacrificio de Pesach, fue la segunda. Fue la santificación de la luna. Porque que del Ramés, para poder mandarnos una alusión, una insinuación, que esta es el fundamento y la raíz de la emuná, de la fe del pueblo de Israel, esa fe completa, que es que Israel, Monim la Levana, Israel cuenta en su tiempo para con la luna, aún, como insiste el Netibut Shalom, se encuentre en la cima de la oscuridad. Nosotros creemos que no es simplemente una oscuridad, sino es la Shgachá Pratit, esa providencia divina que cubre a cada uno de nosotros en forma particular. Y nuestros sabios de bendita memoria dijeron en el Midrash, en este caso de Bereshit Rabbah, Dimu inyan ze she Israel monim la levana beakum monim la Hamá. Equipararon y también compararon este tema que Israel contabiliza en sus tiempos para con la luna, y esa es la renovación del mes. Cada mes es cuando la luna se renueva allí en lo alto. Mientras que los idólatras cuentan sus tiempos con el sol, porque la Hamá, porque el sol, así se le llama al sol, domina en el día, pero no domina en la noche. Sin embargo, la luna la vemos también durante el día. Ella está de día y en la noche, o la noche y en el día. Con esto, dice Netibot Shalom, nuestros sabios nos han insinuado que las naciones del mundo, afilu, incluso Hasidé Umot Haolam, aquellas personas que son Hasidé Umot Haolam, quiere decir personas en las cuales nos podemos sentir orgullosos de su existencia, porque son Hasidim entre las naciones del mundo, son buenas personas. Dice, Ovdim et Hashem rak bayom bisman sheor lahem. Sirven a Dios solamente en el día, cuando tienen luz, pero en la noche, en situaciones de oscuridad, no le sirven a Dios. Y ellos, por lo tanto, ¿qué hacen? Se alejan. Ellos se sacan de sí, de encima, y no saben, obviamente, cómo expresarse en un servicio a Dios y en una tejaba leloch. Le agit baboker hasdeja. Decir, por la mañana decir tu bondad, pero también a Israel aprendió. Ve emunateja valelot. Y tu fe por las noches. Qué bonito. Esto lo vamos a decir en el mismo Shir de Yom Shabbat, ¿verdad? Mañana, viernes a la noche, si Dios quiere, en la tefilá de Shabbat, Kodesh y el sábado de Shabbat a la mañana. Pero Israel interpreta en sus tiempos de acuerdo a la luna, que domina también el espacio del día y de la noche. Ellos sirven a Hashem Baraj en todas las situaciones que se encuentran, tanto en la oscuridad como en la luna, la plena luz, perdón. Betamid Ma'aminim, y siempre, siempre tienen la fe, Shemash Hashem Baraj, o sea, con Letová, que todo lo que hace el Todopoderoso es para bien, incluso
en aquellas situaciones de oscuridad, de metzuká, de angustia, de dolor, de opresión, de sufrimientos, de Akol Etzlam. Y todo es para ellos la misma vara. ¿Y cuánto se aplica todo esto a estas horas con las que les empecé a hablar tristemente de este tiempo que nos toca vivir como pueblo de Israel ante lo que estamos viviendo en la vecindad, en lo que parece irremediablemente estar cerca y no poder quitárnoslos de encima? Por eso, Zoe mitzvah Rishonah shenitztabu ba Israel. Por eso dice Netivot Shalom, esta es la primera mitzvah que fueron ordenados los hijos de Israel, para que lo entendamos. Que desde un punto de vista determinado, esta es la mitzvah más grande, que incluso en la tenebrosidad y en la oscuridad, cuando no se ve ni siquiera una chispita de luz, aún así, Am Israel ma'aminim be'emunah shelema, creen con una fe completa que hablábamos al principio, ¿sí? Be'emunah be'ahavat Hashem itbaraj le'am Israel, el amor que tiene el Todopoderoso, bendito sea, por su pueblo Israel. Shekol Anagato Imaem y Rach Letová, que toda su forma de conducirse con el pueblo de Israel, toda, abs- absolutamente, es por su gran amor para el Todopoderoso para con ellos. ¿Y cómo encontramos? Dice el Netivot Shalom, con Abraham vino, dijeron nuestros sabios, Pirkei Avot, Torah oral, Asara Nisionot, Nitnasá Abraham vino. Abraham vino fue sometido a 10 pruebas, perdón. Ubishlama, dice, vamos a suponer, vamos a entender que el Nisayón primero, la primera prueba en Ur Kasdim, en Ur de los Caldeos, y el último de las Nisionot, la última de las pruebas, que fue Akedat Yitzhak, podemos entender el sentido de la prueba, del examen, pero en las restantes pruebas, 10 hubo en total, hablamos de la primera y de la última, pero las restantes 8, por ejemplo, cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, y tuvo que descender a Egipto y fue tomada Sará, la casa de Faraón, y dice, ahí no eran pruebas, no tenían más opciones. Dice el Antiguo Shalom, Kola Nisayon allá basé. El Nisayón no es la prueba que le cupo pasar o no. No, un pensamiento diferente. Todo el Nisayón pasó porque Shelo irher achar midotav shel HaKadosh Baruch Hu. Abraham no cuestiona cada conducta que el Todopoderoso tiene con él. Eso se llama emuná, para que ustedes me entiendan. Quiere decir que la prueba fue que Abraham no, como Moshe Rabbeinu, al final de Perashat Shemot, se quejó. Irher. Y Moshe Rabbeinu sí cuestionó. ¿Para qué me mandaste? No hiciste otra cosa que hacerle mal al pueblo. Y yo sabía que iba a pasar. Y acá no le respondió. Va, era el Abot. Como dice Rashi, yo me manifesté a los patriarcas. Y eso ya Moshe Rabbeinu tuvo que entender que no puedes expresarte libremente contra cómo. Y vuelve a Abba, Anhagato. Abraham recibió con amor toda la conducción divina. Y esto, dice Netibot Shalom, se lo consideró a él como el Nisayón, como la prueba, en el más alto nivel, tanto como el Nisayón de Abraham vino en Ur Kasdim, quiere decir en Ur de los Caldeos, así como la Akedat de Yitzhak. Y entonces, el nivel más alto, ya te leo enseguida, mi querido Menashe, un minutito. El nivel más alto
Dice Israel, que Israel cuenta sus tiempos con la luna, es porque ella ilumina tanto de día como de noche. Y por lo tanto, esta es lo apropiado para que se considere la primera mitzvah. Pero algo más antes de dirigirme a ti. Mashmahut Yeterá Be'inyan Israel Monim Lelevana. En el Tibú Shalom dice, hay algo más, un sentido adicional en que Am Israel cuente con la luna. Shalevana Einá Meirá Tamid Jajamá. Claro, que la luna nunca ilumina tanto como el sol. A veces está oscura en partes de su estructura. Un cuarto creciente, cuarto menguante, la luna nueva. Y cuando llega el final del mes, desaparece su luz y se torna oscura absoluta. Bedavka Az. Y precisamente entonces es Rosh Hodesh. Es el novilunio, la neomenia. Beecha Levaná Betachlit Hashehut. Cuando la Levaná, la luna, está en el punto de máxima oscuridad. Dice el de Barzé u Inyanam Shel Israel. Y sobre esto es lo que pasa con Am Israel. La fuerza singular de Israel. Ese pueblo que será el pueblo de la segulá, el particular, el tesoro particular de Hashem Baraj. Bajar Baem, donde el Todopoderoso los ha elegido, Bejola Matzabim, en todas las instancias y circunstancias que ellos se encuentran, Beaf, e inclusive, Bematzabim Geruim Beyotam, en las situaciones más graves, inclusive que Shem Behashehut Muhletet, cuando está sumido el pueblo judío en una oscuridad absoluta. Ubiyotam Bemitzrayim, y al estar en Egipto, dice el Netivot Shalom, en la casa de la esclavitud, entonces Hashem se eligió y los llamó en el comienzo de todo este desarrollo. Bení Bejori Israel, mi hijo primogénito de Israel. Sheal ze neemar, ba'esa etchem al kanfei nesharim, ba'avi etchem elai. Y por eso fue dicho, y los habré de llevar a ustedes sobre las alas de las águilas, y los habré de traer hacia mí. Y así entonces dice el Midrash de Shira Shirim Rabbah, hermosísimo Midrash. Dijeron el pueblo de Israel a Moshe, Eyach anu nig'alim. ¿Cómo es que vamos a ser redimidos, salvados? Valo kol ha'eretz Mitzrayim betunefet migilulei avodah zarah shelanu. Toda la tierra de Egipto está manchada, sucia, de todos los restos de nuestra idolatría. A Israel, de nuestra idolatría. Quiere decir que todo lo que se ve aquí está hecho por nuestras manos, lo hicimos nosotros, también ellos se consideran idólatras. Moshe les dijo entonces, dice el Midrash, Oil be'u hafez begeulatchem, dado que Hashem quiere, desea y anhela vuestra redención, eino mavit begilulei avodah zarah shelachem. Hay algo que Dios ha dejado y decidido no ver, que son todos los desperdicios de la idolatría vuestra. Y por lo tanto el Netivot Shalom dice, Mashayach Lomar y no Mavit. ¿Cómo, ¿Cómo Moshe le dice que Dios decide no verlo? Esto se considera un pecado extremadamente grave. ¿Y cómo es que Akadosh Baruj Hu no mira todo esto? Dice en Netivot Shalom, el tema es, como dice el escrito en Bemidbar Haf Gimel, se habla de Bil'am, las maldiciones, bendiciones. Lo ibit aven be Yaakov, velo ra'a amal be Israel. No vio la injusticia en Jacob y no vio el amal, quiere decir todo el esfuerzo de la idolatría en Israel. Hashem Elokav imo. Hashem su Dios está con él. Benishmato shel Yehudi. En el alma de cada Yehudi, dice el Netivot Shalom. Gambe aechejote Hashem Elokav imo. Aun cuando ese Yehudi haya incurrido en el pecado más bajo, dice el Pasuk, Hashem Elokav imo. Hashem Elokav está con él.
En la Neshama del Yehudí, aún en el momento que él peca ante Dios, su Dios está con él. Bepnimiut penimiuto, en lo interior de su ser más interior, Ohev u et Hashem yitbaraj. Ese judío, por más que lo veamos alejado, por más que esté en contra, por más que no hable de Dios, en su ser más interior, él ama a Dios y desea hacer su voluntad. Y como nos dijo el Taná de Beliau, Beotá Sha'á niftach pe leposhe'ei Israel. En ese momento, dice que él puede pecar y Dios está con él. Le abrimos la boca, se le abre la posibilidad de acusar a los poshe'aim de Israel, a los que son transgresores pero graves de la voluntad de Dios. De Omrim Lefanab Ribono Shel Olam. ¿Qué dicen los poshe'aim? Poshe'aim son aquellos que hacen pecados de altísima gravedad. En ese momento dicen, Ribono Shel Olam, soberano universo, Galui Beyadu Lefaneja, tú sabes bien que nosotros queremos hacer tu voluntad, solamente que el Yetzer Hara, el impulso del mal, nos incita permanentemente. Por eso dijo Bilam, Lo ibit Aben Yaakov, no vio la injusticia en Jacob. ¿Por qué? Porque sabe a Kadosh Baruj Hu qué pienso yo interiormente, qué piensa ese Yehudí tan alejado, que es un Yehudí que está le'aila u le'ela, que está siempre por sobre esa realidad. Y por eso, cuando nosotros llegamos a esta mitzvah, llegamos a esta mitzvah principal de Kiddush HaChodesh, que obviamente este es el regalo, termina diciendo el Netivot Shalom, que le dio a Hashem Baraj a Israel, que los ha elegido para ser su pueblo, a través de ese despertar en las altas esferas, cuando, dice, todavía aquí, abajo, en la tierra, el pueblo de Israel estaba en veremos, no sabía. Y entonces, este es el tema de Geulat Mitzrayim. Este es el tema, obviamente, de la redención de Egipto. Y por eso, este mes de Nisan es un mes tan, tan particular. Muy bien. Menashe me escribe, aún habiendo almendras, frutos secos, en fin, siguió obrando la voluntad de Dios y bajó a Egipto. Sí, Nahón. Eso lo dice muy bien el Midrash. O sea que, obviamente, más allá de todos los frutos secos que tenía, de eso la persona no establece su pan cotidiano. Obviamente, a Kadosh Baruj Hu no le dijo a Abraham que no vaya o que sí vaya. La realidad es que el hombre tiene la libertad de elegir como para poder equivocarse. Pero estamos en la Jodeshas de la Gem y obviamente lo último que voy a cerrar para terminar con el Netivo Shalom. Od merumas be mitzvot HaJodeshas de la Gem. Hay algo más que nos dice de este mes es para vosotros. She Yehudi mitzvah leitchadesh tamid kibriya hadasha. El deber nuestro como Yehudim es renovarnos siempre, siempre como una criatura nueva. Así como decimos en la bendición de la luna, prestemos atención la próxima vez. Vela levaná amar shetidhadesh ateres tiferet. Y a la levaná, a la luna, le dijo que se renueve su corona de gloria. La amusei baten. A nosotros que somos transportados en el beten, en el útero materno, she'ematidin leithadesh kemotar. Que también nosotros, los que vamos a nacer a la vida, y alguna vez nos vamos a ir de este mundo físico, Atidim Leithadesh Kemotan. Nos vamos a renovar como ella en la vida, cada día de la vida y después de eso cuando el Dios lo determine. Esta mitzvah es la primera que fue ordenado Israel como colectivo, insisto, y dice en el tipo Shalom, cerrando, Adabar Rishon, llamar a Kadosh Baruj Hu Israel. Y esto fue lo primero que le dijo Dios al pueblo judío. Antes del Corban Pesach, antes, le dijo, Sherosh Lakol, Sarij Yehudit Amit Hadesh. Que ante todo y por sobre todo, el Yehudí debe, debe renovarse. Y esa es la búsqueda. Y quiere a Kadosh Baruj Hu que nos permita renovarnos
que nos permita llegar no a comprender lo que es incomprensible, pero que nos permita, por sobre todas las cosas, a luchar por todo lo que representa el escenario de lo que es la sensibilidad. No vamos a perder la sensibilidad frente a lo que vemos. Al contrario, así como somos ma'aminim benem ma'avinim, somos creyentes, hijos de creyentes, somos regishim bene regishim. Somos personas sensibles, hijos de personas sensibles. Nadie, absolutamente nadie ni nada. No lo hizo el faraón en Egipto, no lo hizo el nazismo en la Europa tan culturalizada y no lo harán el Hamas, la Jihad, Hezbollah y todos aquellos, Yemach Shemam Bezichram, que se borre su nombre definitivamente. Nosotros seguiremos siendo quienes somos. Ese es el destino de Am Israel. Shabbat Shalom, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y que tengamos, obviamente, Besorot Tovot, Yeshuot Benechamot, Chodesh Tov. Gracias. Shabbat Shalom, muchas gracias. Gracias, David, muchas gracias. Mejor. Gracias, Lea. Tienes razón. Muy bien, que tengamos Shabbat Shalom. Muchas gracias por acompañarnos y perdonen a veces la voz y la tos. Ya va a estar mejor. Que estemos muy bien. Disculpe, Shani, Rabot, Neimot, Betovot.